Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Forética. Soy Pablo Rodríguez, responsable de comunicación digital de Forética, y hoy me encuentro con Pablo García, manager de la iniciativa Nature Business and Vision de Forética. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hoy, día 18 de octubre, Internacional para la Protección de la Naturaleza, no podíamos contar con nadie mejor que Pablo para contarnos los últimos avances, tanto a nivel global como a nivel europeo. En los últimos años, en este sentido de protección de la naturaleza, se han dado grandes pasos, importantes avances. Sin ir más lejos, el pasado diciembre se aprobó el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y en Europa también está habiendo grandes avances en materia de lo que se refiere a la regulación de la naturaleza, ¿no? Como la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Reglamento de Deforestación Importada. En este sentido, Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿En qué consiste esta ley de la Unión Europea? Pues como bien dices, hoy es el Día de Protección de la Naturaleza, pero con parte de ella ya vamos tarde y debemos restaurarla, devolverla a su estado original. Y esto es lo que pretende la Unión Europea con este reglamento. Se ha propuesto objetivos vinculantes de restaurar para 2030 el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres dañados y la totalidad de ellos para el año 2050. Además, otros objetivos incluyen la restauración de humedales o no perder zonas verdes urbanas. Además, la Comisión Europea insiste en que es rentable restaurar la naturaleza. Estima que por cada euro invertido se recuperan entre 8 y 38 euros, ya que la naturaleza hace por sí sola acciones que si no tendríamos que hacer nosotros invirtiendo dinero, como puede ser el control de plagas, la captura de carbono o el control de eventos climáticos extremos. ¿Y en qué estado se encuentra esta ley de tramitación? ¿Ya ha sido aprobada o...? Pues ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y ahora está en lo que se conoce como los trílogos, en los que negocian tanto el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, y se espera que esto finalmente se apruebe a finales de este año 2023. Ajá. Y sobre el reglamento de deforestación importada, ¿qué nos puedes contar? ¿Está relacionado con esta ley? Pues son reglamentos diferentes, pero con un objetivo de fondo similar, que es la protección y la conservación de la naturaleza. En este caso, lo que se pretende es prohibir que se comercialicen productos que provengan de deforestación, tanto en la Unión Europea como en cualquier otra parte del mundo, y se prohíbe su comercialización dentro del ámbito europeo. Es una regulación que ya estaba mediante el reglamento de la madera, pero este nuevo reglamento lo que hace es sustituir al anterior, incrementando la ambición. Una de las medidas más novedosas es que si la deforestación es legal en los países de origen, igualmente no se podrán traer esos productos a Europa. Antes sí que se podía, y se estima que aproximadamente un 30% de la deforestación que ocurre en el mundo es legal en sus países de origen, pero eso a partir de ahora pues ya no se podrá comercializar en Europa. Además, se aumenta el número de productos afectados, que incluyen productos tan básicos como el cacao, el café, la soja, el caucho o la madera y sus derivados. Por lo tanto, un libro, una tableta de chocolate o un mueble, por ejemplo, pues estarán afectados por este reglamento, que empezará a aplicar a partir de 2025 y que afectará muy de cerca a las empresas, que deberán hacer una diligencia debida de sus proveedores de estos productos para asegurar que no provengan de deforestación. Ajá, a partir de 2025 será cuando se comience a aplicar, ¿verdad? Y bueno, en Forética trabajamos con grandes empresas y organizaciones y somos conscientes de que el sector privado va a tener una gran importancia y relevancia en lo que es esta transformación, ¿no? En este sentido, has estado hace nada en el European Business and Nature Summit. ¿Podrías contarnos algunas de las conclusiones y de los temas más importantes que se han tratado en esta cumbre? Pues sí, por un lado se ha visto el empuje que hace Europa, ya que esta cumbre, celebrada en Milán, ha sido organizada por Business and Biodiversity, una organización de la Unión Europea. El empuje que hace en temas de sostenibilidad en general y de naturaleza en particular, y también la importancia del sector privado en esta transformación, que ha tenido una acción también muy importante, como ya se demostró en el pasado diciembre en Montreal, y que ha tenido una respuesta enorme, y de hecho ha habido el doble de solicitudes que de plazas había para acudir presencialmente, y esto ha obligado a la organización a tener que retransmitir online las ponencias para que toda la gente que se ha quedado fuera las pueda seguir. En esta cumbre se ha hablado, por ejemplo, de las recomendaciones del TNFD, que salieron recientemente a la luz,
pero también de las cadenas de suministro, cómo incorporar estos temas de naturaleza. Se ha hablado del sistema alimentario como uno de los sistemas con mayores impactos y dependencias, pero también con oportunidades de mejora dentro de la naturaleza, y hemos podido poner en valor el trabajo que hacemos en la iniciativa Sistemas Alimentarios Sostenibles de Forética, en un evento que hemos organizado, recalcando la importancia de las alianzas entre empresas a lo largo de la cadena de valor. También se ha hablado de acciones sectoriales en materia de naturaleza, no son lo mismo unos sectores que otros, y en esta línea Business for Nature, junto con otras organizaciones, entre las que hemos colaborado desde Forética, pues se lanzaron unos documentos en los que para 12 sectores se indican las acciones clave en materia de naturaleza. Así que bueno, sí, se han hablado de muchos temas muy importantes. Sin duda, todo lo que cuentas demuestra un poco el compromiso creciente, ¿no?, de todos los agentes involucrados para la protección efectiva de la naturaleza, porque sin el acuerdo de todas las partes no sería posible esta transformación y va a ser clave, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son algunos de los próximos hitos o temas a tratar para ello? Pues como todo el mundo sabrá, se viene dentro de poco la COP28 de clima en Dubái, que si bien estará centrada, por supuesto, en cambio climático, se espera que la naturaleza tenga un papel muy protagonista como parte muy importante de la solución al problema climático. Además, ya estamos mirando a la COP16 de diversidad biológica, es así, centrada en biodiversidad, que se celebrará en octubre de 2024 y que será la primera tras la aprobación en la COP15 del Marco Global de Biodiversidad, por lo que será muy importante para ver los avances que ha habido en esos 2 años. Y se iba a celebrar en Turquía, pero debido a los terremotos que hubo el pasado febrero en este país, pues se ha decidido cambiar la sede y todavía está a la espera por saber en dónde tendrá lugar esta importantísima cumbre. Pues estaremos atentos a los próximos avances en este sentido. Muchas gracias, Pablo, por ponernos al día. Gracias a ti. De todos los últimos avances en materia de protección de la naturaleza. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por estar ahí. Os esperamos en un nuevo episodio del podcast de Forética. Un saludo.